De acuerdo. Aquí me dice que Angélica María es de Administración de Empresas, por ejemplo, licenciatura en Educación para Laura Lisset. Y muchas gracias, les agradezco estos datos, pues podemos saber a quién estamos colaborando. De acuerdo. Entonces, para iniciar, bueno, ¿qué es la norma APA? La norma APA es un estilo y también es una forma de citación. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿el estilo qué es? El estilo es donde yo presento las márgenes, presento los títulos, presento la tabla de contenido, cómo presento una figura, cómo presento una tabla. Y en el estilo de citación, ya como tal la citación, es cómo yo presento las citas para dar debido crédito a los autores. Entonces, sí, voy a compartir esta plantilla. Agradezco a mi compañero Diego, por favor me recoges los correos electrónicos que me indiquen. Por favor, todos escriban su correo institucional en el chat para que nosotros posteriormente les enviemos la plantilla que estoy presentando. Muchas gracias, compañero Diego. Bueno, entonces, voy a empezar con el estilo de presentación. Entonces, aquí fíjense que, bueno, en la plantilla que estoy mostrando hay solamente una portada. Hay varios estilos que mantienen una portada y una contraportada. APA no tiene este estilo, solamente tiene una portada, porque en su instinto es presentar un documento bastante sobrio, es decir, que la gente lo pueda leer, que el lector lo pueda entender, que el revisor pueda apelarse a su sentido objetivo de revisión de la investigación, gracias a que tiene un estilo sobrio donde leer ese documento, donde se presenta esa investigación. APA es mundialmente aceptado precisamente por esto, porque tiene un estilo de presentación bastante sobrio. Entonces, a pesar del mito que corre entre las universidades de que APA es el coco, que es muy difícil, en realidad es de los estilos más fáciles que se pueden presentar, por eso es acogido a nivel mundial, porque es bastante flexible para presentar la documentación. Entonces, vamos a empezar con el título. Fíjense la primera recomendación que nos brinda el título. El título no debe ir más allá de 12 palabras. Se sabe que en nuestra costumbre académica, no solamente colombiana, sino es a nivel Latinoamérica, nosotros presentamos títulos a veces hasta de 25, de 30 palabras, donde pretendemos especificar en el título lo que hay en el documento. Pero según APA, nos dice que para eso existe un resumen, para eso existe una introducción, para dar contexto al lector. El título, ¿qué debe ser? El título debe ser concreto, informativo y a veces hasta sugestivo. Es decir, con 3 palabras yo puedo persuadir al lector de que lea mi documento. Entonces debemos pensar el título. El título, según se dice en varios estilos, no solamente en APA, es lo último que se debe escribir de una investigación, al igual que el resumen. Entonces, estas 12 palabras se debe incluir con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, a menos que exista un nombre propio, para que tengan en cuenta. Este mismo título va a ir en el encabezado, así como se observa en la parte superior. Este encabezado sí va en mayúscula sostenida, para que tengan en cuenta, mientras que aquí va en minúscula y solamente tiene mayúscula la palabra inicial y el nombre propio. El encabezado sí mantiene la mayúscula sostenida, también de hasta 12 palabras. Bien, otra característica de APA, sobre todo en séptima edición, se indica la página en la parte superior derecha, y así con todas las hojas. Para eso nos ayudamos del procesador de datos Word, en este caso que es el más famoso y conocido, y que es apoya bastante a los investigadores. Bien,
Después del título incluimos los nombres del autor, nombres y apellidos. Nosotros en Colombia tenemos la costumbre de escribir solamente nuestro primer nombre y nuestro primer apellido, pero APA y casi todos los estilos solicitan escribir los dos nombres, los dos apellidos, con las tildes, con las zetas, con todo lo que haya, y escribirlo, por supuesto, con la primera letra en mayúscula, para tener en cuenta. Si yo ya estoy en maestría y tengo un título de especialización, aquí como autor yo omito este título. Es necesario solamente incluir los nombres y apellidos de los autores que desempeñaron esta investigación. Luego, según la plantilla APA, se indica el trabajo de grado para optar al título que se esté optando según la investigación que se viene dando o la carrera que se esté cursando. Aclaro, esta plantilla es para tesis y trabajos de grado. También hay otra plantilla APA para presentar libros, hay otra plantilla para presentar capítulos de libro, otra para revistas. Nosotros nos acogemos a la plantilla de APA de tesis porque la tesis es lo que los estudiantes más necesitan, es, digamos, el volumen más grande con que trabajamos en la universidad. En este caso, si ya la persona es una persona experta que ya está publicando un artículo de revista o está publicando un libro, se debe acoger a la plantilla que le indica la revista o los editores del libro. Entonces, cerrando ese paréntesis, seguimos. Debajo del trabajo de grado incluimos los nombres completos de quien dirige esta tesis. Entonces, como pueden ver, incluyó el dirigido por, el nombre completo, y este tutor sí debe incluir el título profesional, a diferencia de la parte superior con los autores, para tener en cuenta. Y al final incluyo las afiliaciones. Hago una aclaración con el nombre Universidad Santo Tomás. Esa es nuestra razón social, Universidad Santo Tomás con tilde en la A. Tengan en cuenta esto. Nosotros no somos Universidad Santo Tomás de Aquino, nosotros no somos University Saint Thomas, nosotros no somos Universidad Santo Tomás sin tilde. Tengan en cuenta esto porque gracias a la falta de una tilde o no escribir bien nuestro nombre, hace que la universidad pierda su índice H. ¿Qué es el índice H? Es el estatus de la investigación. Y nosotros en la universidad, de hecho, investigamos bastante y pues al investigar bastante también nos merecemos un índice H pues por haber sido tutoras dentro de esa investigación. Bien, entonces, luego de Universidad Santo Tomás incluimos la facultad y luego incluimos la ciudad y el año. Bueno, haciendo un paréntesis, agradezco a todos, por favor, nos regalen el correo institucional para que les prestemos la plantilla que estamos viendo y también agradecemos saber de qué carreras son. En este momento estoy verificando las personas que se encuentran conectadas. Si tienen alguna pregunta, me gustaría también saberla hasta dónde llevamos. Bien. Bien, entonces, prosigo. Bueno, aquí estoy viendo que las personas estén indicando su correo para poder generar, compartir esta plantilla que estamos viendo. Les comento, esta plantilla que se desarrolló bajo la norma APA y también bajo la capacitación que hemos recibido de cómo se hace a partir de la 7ª edición de APA. Bien, estoy revisando si hay alguna pregunta. Una pregunta. Cuéntame. Buenas tardes. Entonces, ¿esa plantilla ya viene hecha, solo es uno transcribir o poner, digamos, la información que uno necesita ahí? Bueno, en realidad esta plantilla le llamamos plantilla, pero es más una guía.
una guía donde los estudiantes pueden verificar cómo se escribe una portada, cómo se hace una tabla de contenido, cómo se cita, pero es sobre todo una guía, más que descargar y yo escribo encima, pues es sobre todo una guía, pero sí se ha hecho, en este caso, la acotación. Muchos estudiantes han tomado esto como plantilla, de hecho la descargan y escriben encima, pero pues lo vemos más como una guía. Igual, nosotros dentro del CRAI, pues nos pueden escribir y con mucho gusto les podemos colaborar de forma personalizada con su trabajo. Bien, entonces seguimos. Bien, yo ya estoy registrando aquí las personas, mi compañero ya me está colaborando, entonces seguimos. Después de indicar facultad, la ciudad, Bogotá, DC, D.C. y luego año 2020 para este año. Bueno, después de incluir esta tabla de contenido, hay una dedicatoria que es opcional, totalmente libre si la persona lo quiere tomar. Y luego sigue el agradecimiento, que también es opcional, para que tengan en cuenta. Sin embargo, pues aquí le brindamos como una pequeña asesoría de cómo se indicaría allí un agradecimiento y una dedicatoria. Igual esto es más subjetivo que otra cosa. Bien, luego sigue el resumen. El resumen es algo importante dentro de APA. El resumen es un abrebocas de lo que tiene el documento, me da un contexto como lector de lo que tiene el documento. Esta no debe ser una extensión de más de 250 palabras, pero como mínimo 150 palabras. Luego incluye un apartado que son palabras clave. Estas palabras clave no son más allá de 6 palabras, pero son mínimo 3 palabras, cada una separado por coma. ¿Para qué me sirve incluir estas palabras clave? Para que los metabuscadores, como en el caso del repositorio institucional, pueda localizar este documento con mayor facilidad. Luego sigue el abstract. Hay algunos documentos que requieren abstract, otros no. Eso es dependiendo del área de conocimiento. Por el momento, tomémoslo como opcional. Y luego inicia la tabla de contenido. En la tabla de contenido se debe indicar todo lo que contiene el documento, desde la dedicatoria hasta las referencias bibliográficas, pasando por los anexos también, para que se tenga en cuenta. La tabla de contenido se realiza pues a través de Word. Para las personas que no conocen manejar la parte de insertar una tabla de contenido, pues nosotros en el CRAI tenemos un servicio de las 24 horas para ayudarles a los estudiantes a ajustar sus documentos, y parte de eso es ajustar una tabla de contenido. Bien, después de la tabla de contenido sigue la lista de tablas. Las tablas que yo usé en el documento para referenciar mis datos, por ejemplo, deben ir incluidas allí. Lo mismo que las figuras que yo use. Para APA, lo que no es tabla es figura. Entonces, ¿qué cabe en figura? Los gráficos, las ilustraciones, las fotografías, los planos, etcétera, etcétera. Luego sigue el glosario, obvio, si se requiere, por ejemplo, para las personas de ingeniería que tienen tantos términos difíciles, normalizados, o para las personas de derecho, también podemos incluir un glosario. Ya es dependiendo de la necesidad de información que requiera el documento. Luego empieza la introducción propiamente dicha. Bueno, aquí hay algo que anotar con respecto a los párrafos. Los párrafos deben ir justificados a la izquierda para que tengan en cuenta. Y además debe contener una sangría francesa de primera línea, como pueden observar aquí. Esta sangría, perdón, no es sangría francesa, sino una sangría de primera línea con párrafo de 1.27. Este 1.27 lo pueden programar entre sus párrafos dentro del documento ya escrito. ¿Alguna pregunta sobre esta opción? ¿Algo para decir hasta el momento? Bien. Bien, yo seguiré. Muy amable por su respuesta, Angélica, y bueno, asumo que ya está entendido, sigamos bajando. Entonces ya tenemos la introducción. Aquí en los objetivos, pues los profesores por lo general son los que nos guían de cómo indicar unos objetivos. Sin embargo, como ya se sabe, los objetivos inician con verbo en infinitivo,
para que tengan en cuenta. Entonces está el objetivo general y los específicos se pueden incluir con viñetas dentro de los específicos. Bueno, aquí vamos a iniciar con la citación APA, lo que yo les comentaba. Una cosa es el estilo, lo que estamos viendo, el estilo de presentación de trabajos APA, y otra cosa es el estilo de citación según APA. Entonces, para APA hay dos tipos de citaciones. Está la cita directa o textual y la cita indirecta o parafraseada. Para este ejercicio vamos a empezar con la cita directa textual o textual y vamos a iniciar con la corta. La corta es, por ejemplo, que yo tomé lo que dijo el autor, me impresionó mucho lo que dijo el autor y la forma en que lo dijo, que lo que hice fue copiar y pegar tal cual lo que dijo el autor, y esto tal cual como lo dijo el autor, lo incluyo entre comillas, como lo observan allí, y al final indico la cita bibliográfica. Esta cita, abrimos paréntesis, apellido del autor, coma año, coma página exacta de donde tomé esta textualidad. Aclaración, es importante dentro de la textualidad o dentro de la cita directa aclarar la página exacta. Si no incluyo la página, ya estoy incurriendo en plagio, para que tengan en cuenta. A veces por falta de conocimiento en citar es que sucede estas cuestiones de similitud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, una pregunta. Sí, cuéntenme. Pues no sé si de pronto el resto de compañeros o solo yo, pues yo la verdad no es que sepa manejar mucho lo del Word, ¿cierto? Sí, Creería que señor. algunas de las palabras que tú estás hablando, pues no tengo ni idea de qué, o sea, en realidad no sé de qué me estás hablando. Solo sé y pues obviamente sigo como el hilo de lo que, o la secuencia que debería ir en el documento, ¿cierto? Sí, Digamos que de pronto de la gran mayoría de los estudiantes que estamos aquí, pues me imagino que algunos no saben de pronto manejar Word, o no saben de pronto qué es sangría, o no saben de pronto qué es, bueno, las palabras que tú has utilizado, ¿cierto? Entonces creería que por pena pues no lo dice, ¿cierto? Pues yo personalmente te lo digo porque en realidad pues como no sé manejar muy bien Word, se me dificulta mucho manejar lo de las normas APA, ¿cierto? Porque dice, bueno, deje espacio, digamos, de 2,5 a un lado, de 2,5 al otro, pues uno tiene que ir primero a un tutorial a mirar cómo se maneja ese tipo de cosas. Entonces, no sé si sea solamente yo, sino que yo creería que algunos estudiantes, pues, no lo saben utilizar. Por eso fue mi pregunta, de que si se puede utilizar como plantilla, porque la gran mayoría, creería yo, que no saben manejar Word, igual que Excel. Y digamos, en caso tal de que necesiten unas normas APA, pues creería yo que se necesitaría como más bien los pasos de lo que yo debería hacer dentro del documento para poder tener las normas APA plasmadas en el documento que yo voy a realizar. Es como, no vale. sé, como una sugerencia y como una parte en la que yo me identifico. Entonces, para todos y aprovechando la intervención de Dana, tenemos un espacio para que por favor nos sigan en redes sociales donde acompañamos al usuario a hacer su trabajo final. Entonces, para hacer su trabajo final, entre otras cosas, les enseñamos a la gente a usar Word. Entonces, los invito a que nos contacten a través de redes sociales y nos busquen dentro de las presentaciones donde tenemos un servicio las 24 horas para asesorar a la gente en el manejo de estas herramientas para ayudarles en el confeccionamiento de su trabajo. Por el momento, pues sigamos con normas APA como para no desviarnos del tema. Muchas gracias por tu acotación, Dan. Bien, seguimos. Entonces, estábamos en la cita textual corta, donde copiamos y pegamos la textualidad, la encerramos entre comillas y al final de las comillas dejamos la cita, que es abrir paréntesis, apellido del autor, coma año, coma página exacta de donde tomé esa textualidad. La página es importante para la textualidad. Aquí fíjense, sin embargo, un ejemplo. Aquí no hay un autor, hay dos autores. En la cita APA, los dos autores se indican con esta I que aparece aquí. Cuando son dos autores, los indico así de esta forma. Cuando son más de dos autores,
ya no indico y, sino indico et al, como se ve en el ejemplo que observamos allí. En este caso, es una cita textual narrativa donde yo narro a la gente que unos autores sugirieron tal cosa. En este caso, Robbins et al, es decir, más de 2 autores, abro paréntesis acerca del año, sugirieron que. Entonces yo tomo la textualidad exacta de dónde tomé el apartado de Robbins, cierro comillas, y luego indico la página exacta de dónde tomé la textualidad. Importantísimo, y repito, en la textualidad es importante indicar la página. Para este caso, la página 541. Bien, seguimos. Hay otra cita directa textual, pero esta vez es larga. La larga es la que compone más allá de 40 palabras. Entonces, cuando es más allá de 40 palabras, ya no usamos las comillas, sino aplicamos a ese párrafo, a ese apartado, una sangría de 1.27 centímetros. Y al final indicamos el apellido del autor, entre paréntesis, coma año, coma página, o en este caso páginas, de donde yo tomé esa textualidad. Cuando se indica doble página, se indica pp.111-112, para que tengan en cuenta. Bien. Y por último está la cita indirecta o parafraseada, que es la más común, que es donde yo leo al autor lo que entendí del autor, lo tejo con mis palabras y construyo un párrafo. Al final del párrafo indico esta cita, que es abrir paréntesis, apellido del autor, coma año. ¿Alguna pregunta sobre la forma de citar en APA? Bien. Bien, entonces continúo. Bien, después de citar, vamos a verificar. Esta forma de citación que les estoy nombrando tiene que ver con la 7ª edición que la universidad manejamos desde octubre del año pasado, para que tengan en cuenta. Bueno, aquí indicamos un abrebocas de lo que es la justificación del trabajo, pues, pero nada como que los profesores son los primeros referentes, pues, para enseñarnos cómo hacer un marco referencial, cómo hacer una justificación, un planteamiento del problema, marco teórico, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta pequeña plantilla, pues, ayuda a los estudiantes de primera mano cómo hacerlo. Bien, vamos a empezar con las tablas y las figuras. Bien. Bueno, aquí hay una pregunta, nos dice Tatiana, es cierto, yo también presento dificultades para montar mis trabajos debido a esta barrera. Bien, para Tatiana y para Dana, agradecería que se contactaran con el servicio de 24 horas de apoyo a los estudiantes en arreglar los trabajos, en apoyo para desarrollar un buen trabajo, para que tengan en cuenta. Laura Lisset Guerrero nos dice, cuando accedemos a un libro virtual, ¿es necesario escribir recuperado de? No. Muy buena pregunta. Ese fue uno de los cambios que se realizó de 6ª a 7ª, pero ya vamos para allá, Laura, y le vamos a explicar luego al resto de la gente a qué te refieres con tu pregunta. Ya vamos para allá. Y otra pregunta, cuando accedemos a un libro virtual, ¿es necesario escribir recuperado de o únicamente citamos páginas? Ya vamos para allá. En ese caso, citamos las páginas en la cita. Hasta ahora lo que acabamos de ver es la forma de citación. Para todos, Laura está preguntando, es la forma de hacer la referencia. Entonces ya les colaboro con esta sección. Y para Angélica María, en la cita directa, la cita va siempre al final del texto o se puede al inicio. Muy buena pregunta. Normalmente se indica al final del texto, pero ¿cómo se indica al inicio? Con la cita narrativa. Cuando yo quiero resaltar al autor, por ejemplo, como sugiere Arévalo, entonces ahí ya resalté al autor. Frente al autor, abro paréntesis, escribo 2020, cierro paréntesis, y luego abro comillas, indico la textualidad que él sugirió, cierro comillas, y al final indico entre paréntesis la página exacta de donde yo tomé eso. Allí es la forma en que se puede indicar al inicio.
Listo. Entonces, seguiré. Vamos a tocar el tema de cómo presentar una tabla según APA. Bien, fijémonos en la presentación de esta tabla que están viendo aquí. La tabla no tiene todas las casillas, solamente tiene el borde inferior de la tabla, tiene el borde superior de la tabla y el borde inferior de los títulos. No tiene nada más. La negrilla, fíjense que la negrilla no se usa en el título. Se usa para resaltar los datos, por ejemplo, en el caso del 46, en el caso del 2010, etcétera, etcétera. Para eso lo uso. Si llego a usar colores, debo indicar en una tabla de convenciones qué significan los colores. No los puedo usar tampoco al azar. Bien, ¿cómo debo nombrar la tabla? Entonces, se inicia con tabla 1. Si es mi primera tabla, se indica tabla 1. Si es mi segunda tabla, tabla 2, y así sucesivamente. Luego indico en la parte inferior el nombre de la tabla. Este nombre de la tabla debe ir en cursiva. Luego, debajo de la tabla, vamos a indicar la nota. Hago una aclaración. Todo el documento va en tamaño 12. A partir de la séptima edición, ya se permite algo más allá del Times New Roman, también se permite Arial y se permiten otro tipo de letras legibles para la lectura desde que sea del tamaño 12. Lo recomendable sería Arial y Times New Roman para que tengan en cuenta. En este caso, en la nota, fíjense que aquí ya no es tamaño 12, sino tamaño 10. También hago otra aclaración. Todo el documento debe ir a doble espaciado, o también el conocido 2.0. Pero la nota va a espaciado sencillo o espaciado 1.0, para que tengan en cuenta. Estas son ayudas de Word que recomiendo, como les comento, soliciten el servicio personalizado que brinda el CRAI para arreglar este tipo de trabajo. Oye, ¿iría en negrilla? Discúlpame la pregunta, perdóname. ¿Iría en negrilla esa parte? No va en negrilla. Lo que va en negrilla, fíjate que yo utilicé la negrilla fue para resaltar los datos de la tabla, pero la nota no va en negrilla. Ok, Listo. gracias. Bueno, muchas gracias, Elkin. Aquí hay otra pregunta, no. Así, ¿la portada también es 2.0 espacios? Sí, señora. Sí, señora, efectivamente todo es 2.0, excepto la nota de la tabla y de la figura. Muy buena pregunta, Angélica. Bien, en la nota, fíjense que inicia con la palabra nota. La palabra nota es la única que va en cursiva. El resto va en pie, para que tengan en cuenta. Luego de que se escribe la palabra nota, dos puntos, vamos a incluir una breve explicación de lo que contiene la tabla. A ver, ¿qué es esta breve explicación? APA y la mayoría de los estilos solicita de que sea muy sobrio el estilo, es decir, si yo puedo explicar los datos dentro de mi párrafo, muchísimo mejor. Pero si no puedo explicarlos porque mi investigación me obliga a otra cosa, este es un comodín que tiene el autor para explicar la tabla. Entonces, aquí yo incluyo una breve explicación, como se ve aquí, del número de niños que terminaron todas las pruebas entre cada 20 de cada uno de los grupos. Es una explicación que da el autor acerca de la tabla. Después de la breve explicación, ¿qué indico? La referencia bibliográfica de dónde tomé los datos. Por ejemplo, si estos datos yo los saqué del DANE, entonces la referencia bibliográfica que va allí es la del DANE. Ya les indico cuál es la referencia. Esta misma referencia es la que va al final en mi lista de referencias. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre este apartado. Bien. Bien, asumo que ha sido entendido. Vamos a mirar cómo se presentan las figuras. En este caso, Jamie, qué pena contigo, hay otra pregunta en el chat. a ver, ay, sí, perdóname. No, no, Joanny nos pregunta, una pregunta. ¿Hay una especie de lista
de los tipos de letra que se pueden utilizar o cualquiera se permite mientras sea totalmente fácil de leer. No, hay una lista efectivamente para todos. A propósito, por favor vayan a la página apa.org y busquen la sección tipo de fuente. En tipo de fuente me brinda el listado que se hace para realizar el tipo de letra, pero por lo general el fácil de leer a veces es subjetivo, porque para un niño de 15 años el Common Sans 45, por ejemplo, es muy fácil de leer, pero para un experto de 50 años, 40, incluso 35 años, que lea este tipo de letra, pues no es tan amigable el Sans 45. Entonces, en este caso, pues lo recomendable es Times New Roman y Arial en principio. Sin embargo, allí en el chat les dejé la página de APA donde se puede localizar las fuentes. De hecho, en este momento estoy buscando el apartado de las fuentes, cuál es, hay una parte, bueno, ya mientras estoy localizando, perdónenme mi internet que está un poco lento, pero ya te termino de responder la pregunta, Giovanni. Listo, por el momento, mientras carga mi página, vamos a revisar la figura. Entonces, fíjense que en la figura, a diferencia de la tabla, el título ya no va en cursiva, sino se encuentra en pie. Esa es la diferencia entre tabla y figura. La otra diferencia es que ya no indica la palabra figura, ya no indica, perdón, la palabra nota, sino indica figura 1, que también está en cursiva. De resto, aparece lo mismo, la breve explicación y también aparece la referencia bibliográfica para que se tenga en cuenta. Bien, aquí ya estoy viendo el estilo de gramática, permítame, el tipo de letra que acepta APA. Bueno, mentiras, está un poco lento, sigamos bajando en nuestra plantilla mientras me termina de cargar. Bueno, como siempre, todo documento debe tener unas conclusiones, unos resultados. Y aquí empieza la lista de referencias, esto para contestar la pregunta de Laura y también para contextualizarlos a todos acerca de cómo realizar las referencias bibliográficas. Por lo general, nosotros en el CRAI le solicitamos a las personas que utilicen el gestor bibliográfico de Refox para que nos colabore con la lista de referencias que yo estoy mostrando allí. Sin embargo, en esta plantilla yo les ofrezco la forma de presentarlo en caso de que ustedes tengan que hacerlo muy manual. Pero pues hoy en día, hoy por hoy, no se necesita pues ya de tanta cosa manual, ya habiendo todo automático. Bueno, acabé de encontrar la parte de las fuentes, Giovanni, por favor, para que revises y para que todos revisen el tipo de gramática. Fíjense que nos dice fuentes sans serif como Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos, Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern Normat de 10 puntos, que al parecer es la fuente predeterminada de LaTeX. Creo que estas son las únicas fuentes que permite por el momento APA séptima edición. Esto para contestar a Joan. Para el caso de Laura, bueno, aquí vemos un ejemplo de referencia bibliográfica de una revista. En este caso, esta revista tiene más de 20 autores. Fíjense este listado. Entonces, ¿yo cuál indico de primeras? El primero que me indique la revista, el primero que me indique el libro, el primero que me indique el equipo editorial cuando publica ese artículo. Entonces, aquí al parecer el primero es Castiblanco. Pero adicionalmente, si es más de 20, si por ejemplo es 30, entonces hasta aquí incluyo 19 autores y el número 20 va a ser el último autor que aparezca en la lista, en ese caso el número 50. Y luego indico el año, en paréntesis, indico el título del documento, luego indico la revista donde fue publicado, luego indico el volumen, que en este caso es el número 16, y entre paréntesis indica el número, volumen y número. Y por último, indico la página exacta de donde se ubica ese artículo. Entonces, de la 41 a la 67 de la página de la revista de Salud Pública, el volumen 16, número 2. ¿Alguna pregunta sobre esta forma de referencia? No sé si entendí, a ver, la referencia tiene 50 autores.
cojo los primeros 19, Sí. apellido, como aparece ahí, el 19 punto, coma, 3 espacios y coloco el último de ese listado, ¿cierto? Exactamente. Estos 3 espacios los indico con 3 puntos. Muy bien resumido, compañero. Así es. Listo. Esto cuando pasa el caso extraordinario de 20 autores, que a veces es muy raro, pero normalmente pasa. Aquí vemos un segundo ejemplo, cuando la revista le es asignado el código DOI. El código DOI es el número de cédula del artículo. Este artículo yo lo puedo localizar en cualquier parte de la web, yo solamente copio y pego este código DOI y ya me indica de qué fuente es. Voy a pegar este mismo código para que ustedes comprueben cuál es la revista a la que estamos haciendo referencia aquí. Entonces, aquí hay bastantes autores, aquí se indica desde el primer autor que me indique la revista hasta el último, luego como siempre el año entre paréntesis, luego indica el título del artículo, luego el nombre de la revista, aquí el nombre de la revista es Dina, aquí vemos lo mismo, el volumen 84, del número 201, las páginas 241, y pongo directamente el DOI o la URL de donde yo tomé ese artículo. En la sexta edición, aquí había un apartado entre las páginas y la URL que decía obtenido de, tomado de, gestionado en. Para responder en el caso de Laura, ya no es necesario escribir el recuperado de, simplemente directamente la URL. ¿Por qué? Porque APA se está ajustando a los nuevos tiempos digitales y aquí ya no se necesita escribir el recuperado de. Esto era en las épocas del 2010. Ya como estamos en 2020, pues ya no es necesario hacer esto. Quisiera saber si respondí con esto tu pregunta, Laura. No fue Laura. Ah, sí fue Laura Lisset. Bueno, espero haberla respondido. Voy a seguir. Vamos a mirar otro tipo de referencias. Sin embargo, aclaro, si nosotros hacemos este ejercicio en un gestor bibliográfico, pues no tenemos que ver este detalle tan burocrático de las referencias. Sin embargo, si quieren ser rigurosos en sus trabajos, pues también pueden tomar esa plantilla y hacerlo tal cual como aparece allí. Aquí, como pueden ver, también hay otro ejemplo de más de 20 autores. Y en este caso, aquí hay otro ejemplo. Aquí aparece 2 referencias de 2 autores principales y luego sigue un autor corporativo o como le llama aquí, los miembros del Departamento Nacional de Planeación, que es necesario también indicar dentro de la referencia para que se tenga en cuenta. Luego, entre paréntesis, el año, luego el título, luego la revista, y luego el volumen y las páginas de donde se tomó. Si hay una URL, la indicamos después de las páginas, para que tengan en cuenta. Bien, otra de las cuestiones de sexta, séptima, es que en la sexta solamente se tenía en consideración la página web, pero como vemos, la internet es mucho más amplia que decir simplemente página web. Entonces, vemos que en la internet hay libros, audiolibros, diccionarios, hay podcasts, hay Facebook, hay YouTube, hay muchas plataformas que deben tener su espacio en la lista de citación. Entonces, aquí vemos un libro, por ejemplo. El libro, ¿cómo se cita? Indico el apellido del autor, luego el año, luego indico la traducción, los traductores o los editores, estos entre paréntesis, después del título del libro. Luego indico la editorial, aquí en este caso hay 2 editoriales que publican, entonces las separo de una punto y coma, y luego indico que el original es publicado en 1609, esto para aclarar, esto es un caso extremo de un libro que pasó por todas las traducciones y por todas las ediciones. Normalmente la referencia de un libro es más sencilla, y de hecho el gestor bibliográfico nos ayuda bastante. Luego el audiolibro. El audiolibro se presenta de esta forma, como vemos que es muy parecido al libro, la única diferencia es que entre corchetes cuadrados indico que es audiolibro para que la gente lo tenga en cuenta. Aquí en vez de incluir editores o traductores, indico al narrador de este libro, indico la página donde se publica este libro, audiolibro, publicado cuándo, e indico en este caso la URL.
Estas URL, evitemos que las URL sean muy grandes. En este caso lo que hicimos fue recortar un poco. Hay recortadores en internet como Bitly. Entonces yo también les dejo esta página de Bitly para que ustedes, si tienen una URL bastante grande y quieren cortarla, pues simplemente lo indican, abren esta página y les ayuda a cortar, sí, a recortar y a dejar más concreta la URL. Aquí se ve cómo se presenta un diccionario. Aquí fíjense cómo se presenta Wikipedia. Desde que salió la 7ª edición, Wikipedia es más sencillo. Ya no es tan amplio como antes, como pasaba en página web. Como les recuerdo, APA es bastante sobrio, entonces trata de ser muy práctico. Aquí se ve el informe de agencia. Aquí también se ve un software para el caso de los ingenieros, que ellos normalmente trabajan con bastante software. Entonces aquí se indica también cuál es el software que ellos utilizan. Aquí están las apps o las aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero citar a la app de David Plata, pues yo lo puedo hacer también así. Tengo el video de YouTube, cómo se presenta. Aquí se presenta la tesis para la cuestión de repositorio institucional. A los estudiantes les pedimos que indiquen su referencia bibliográfica para que la gente los cite en el futuro. Entonces, ¿cómo se indica? Entonces, los apellidos, los apellidos del autor, las iniciales del nombre del autor, y luego el siguiente autor, si llega a ver, luego entre paréntesis el año, luego el título y el subtítulo del documento. El subtítulo se divide por un punto por 2 puntos. Aquí está el título, en este caso, y luego sigue el subtítulo. Luego sigue la tesis de maestría, se indica entre corchetes cuadrados. Y luego tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, en este caso. Luego se indica el repositorio institucional de esa universidad y luego se indica la URL. Ellos utilizaron Bit, un recortador, pero para el caso del repositorio institucional de la Santo Tomás, pues nosotros pegamos el handle o la URL de nuestra tesis. Bueno, aquí vemos también cómo se cita unas diapositivas, podcasts, redes sociales. Fíjense cómo se realiza un Facebook, cómo citar un home de una página de Facebook, cómo se cita también, cómo se referencia a las redes sociales, para que tengan en cuenta, y la página web, que es así más conocida. Luego empieza la citación legal. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta hasta aquí que quisiéramos resolver en este momento? Bien, entonces, bueno, como no hay pregunta por el momento, bueno, seguiré. Bueno, vamos a empezar a mirar cómo se hace para la citación de lo legal y la referencia de lo legal. Esto aplica para muchos trabajos. De hecho, la norma APA tiene un apartado que se llama Blue Book. El Blue Book es un apartado legal que se desarrolló para que la normativa sea en detalle referenciada. No es lo mismo referenciar una ley que un libro o que un artículo de revista. La ley tiene otro tipo de tratamiento que es necesario atender. En este caso, lo primero que les voy a indicar es cómo se hace la referencia bibliográfica. Lo primero que se indica es el nombre completo de donde yo estoy tomando esto. Entonces, Constitución Política de Colombia. Y entre corchetes cuadrados indico las siglas de la Constitución Política de Colombia, luego entre paréntesis el año de publicación, luego la edición y luego la editorial que nos está publicando. Aquí en la segunda cita, perdón que estoy corrigiendo esta parte, también se indica Constitución Política de Colombia, luego entre corchetes cuadrados las siglas, el año de publicación y en este caso, si es una cita textual, bueno, la referencia también será textual, sería artículo 13 del título 2 que se indica entre corchetes cuadrados, luego la segunda edición y luego se indica legis, para que tengas en cuenta, en este caso sería la editorial que publica. Listo. Perdón. Luego ahora, ¿cómo citar lo legal?
Lo legal también tiene una textualidad y también tiene una forma parafraseada de realizarlo. Entonces, la forma textual, aquí si por primera vez yo voy a tomar la cita, la primera cita va a ir todo el nombre de la sigla. En este caso, aquí voy a indicar Constitución Política de Colombia, luego entre corchete cuadrado, la sigla, y luego el año, para que tengan en cuenta. Y a partir de la segunda cita, ya solamente indico la sigla y el año solamente. Entonces, la primera vez que nombro la Constitución, la nombro así. Y a partir de mi segunda cita, la indico así. Esto es para parafraseado, perdón. Para lo textual ya no indico página, sino artículo. Fíjense la diferencia. Esto es, esta primera parte es la primera vez que yo nombro la Constitución Política, nombro la sigla, el año y el artículo, si es textual, si indico el artículo textualmente, y a partir de la segunda cita, pues ya lo indico así. Si ya a partir de la segunda cita indico otra textualidad que indica otro artículo, ya simplemente indico la sigla CPC 1991 y, por ejemplo, artículo 7, si quisiera nombrarlo otro artículo de la misma Constitución. ¿Hay alguna pregunta sobre esta forma de citar en lo legal? Bueno, vale. Creo que hay un programa que maneja eso, ¿cierto? Sí, sí, Yo de estudio hecho, Derecho. sí, sí, señor. De hecho, nosotros manejamos 4 gestores bibliográficos, yo los voy a escribir aquí en el chat. Sin embargo, nosotros tenemos capacitaciones para que tengan en cuenta, por favor, nos siguen en redes sociales. Tenemos capacitaciones de gestores bibliográficos. Nosotros manejamos Refox, manejamos Edno, manejamos Zotero y manejamos Mendeley, pues para que tengan en cuenta. Manejamos este tipo de gestores bibliográficos para realizar este procedimiento que yo les estoy narrando. Realmente les estoy dando un contexto de cómo se hacen las referencias, pero los gestores bibliográficos lo hacen por uno de una forma muy fácil. Entonces los invito a esas capacitaciones de gestores bibliográficos para que lo realicen. Listo, sigamos nuestra misión APA. Bueno, ¿cómo se cita la legislación? Entonces, esta es una referencia de una ley. Entonces, para el chico de derecho, la ley 1176 se escribe así, de 2007, donde se indica, por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Por lo general, la ley se localiza en las páginas web, es muy fácil localizarlas. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar esta ley y vamos a verificar qué nos dice la web acerca de esta ley. Entonces, mientras carga, mientras la busca, nosotros seguimos en esta plantilla. Luego, al final de indicar por la cual se desarrollan los artículos, se indica la fecha de expedición de esta ley, en este caso el 27 de diciembre de 2007, y luego se indica el diario oficial. El diario oficial es donde se publican todas las leyes y cada diario oficial indica un número. Entonces se indica aquí que es el 46.854. Entonces, por ejemplo, aquí ya me da la ley, me lo brinda la Secretaría de Senado.gov.co. Estas leyes por lo general deben ser abiertas al público para que la gente se informe de que salió una nueva ley. Entonces, por eso es que aparece en la prensa, es muy fácil acceder a una ley. Entonces, fíjense que aquí que me aparece la ley de 2007, la fecha de expedición 27 de diciembre, y aquí está el famoso diario oficial que les comentaba. Y aquí está el título de esa ley. Entonces, por la cual se desarrollan los artículos 357, lo que yo les comentaba, eso debe ir allí. Miremos otra ley, por ejemplo, ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 16 de junio de 2011, el diario oficial 48.102. Aquí entonces podemos ver varios ejemplos. Entonces, ¿cómo citamos parafraseadamente? Entonces, ley 115,1994. ¿Cómo lo hacemos textual? Ley 115,1994, artículo 9, y encerramos entre comillas lo que tenga que hacer o le aplicamos sangría a la textualidad. ¿Alguna pregunta sobre cómo gestionar lo legal?
Listo. Entonces, allí ya se pueden ver decretos, ordenanzas, acuerdos, como citarlos, tanto parafraseado como textual. Aquí la diferencia es que los artículos es lo que obedece a la página. La norma internacional, aquí como se cita un código, por ejemplo, el Código Penal, como les comentaba, se indica las siglas, tanto como cita de primera vez como de segunda vez, aquí como se indica una sentencia, entonces aquí sería Corte Constitucional de Colombia, la Sala Tercera de la revisión de la Corte Constitucional, indicó la fecha y luego indicó el nombre de la sentencia. Este fue un cambio sustancial con respecto de sexta a séptima. Para las personas expertas de derecho, que ya saben que son de sexta edición, pues lo único que cambió es que ahora la sentencia se ubica en esta parte, para que tengan en cuenta. Y luego los magistrados se indican entre corchete cuadrado. Ese fue el único cambio sustancial que hubo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta sesión de APA ya en general? Pues, como para cerrar esta sesión. Bien, les comento. Sin embargo, para las personas que me decían que tenían dudas de cómo manejar un Word, por favor no duden en pedir su servicio las 24 horas de colaboración a los trabajos escritos. El interlineado, sí, siempre es 2.0 para todo el documento. Sí, señora. Sí, Laura. Lo único que aceptamos son las figuras y las tablas en su nota, para que tengas en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú envías este video? Sí, este video que se está grabando, a todas las personas que están conectadas, yo creo que en una hora más tardar les estará llegando para todas las personas. También pues agradezco que nos regalen sus correos institucionales para que les enviemos la plantilla que ustedes acabaron de ver, de esta exposición que acaban de ver. Listo. Bien, entonces, no habiendo más preguntas, nos vemos, si quieren ahondar más en este tema, nos vemos todos los martes a las 3 de la tarde para revisar temas de APA. Bien, muchas gracias, Guillermo, por asistir. ¿El correo te lo enviamos por acá, por el chat? Sí, por el chat, mi compañero Diego es un compañero muy pilo que nos está colaborando con el registro. Entonces, sí, si nos dejan el correo, con mucho gusto les enviamos la plantilla. Bueno, muchas gracias a todos, Laura, Julián, Leonardo, Luz Marina, jefe, muchas gracias. Angélica, muchas gracias por tus preguntas. Laura, muchas gracias. Dana, muchas gracias. Eric también. Muchas gracias, doctora Nori. Muchas gracias, Tatiana, también por asistir. Elkin, muchas gracias por tu correo. Ya mi compañero no demora en tomar nota, sin embargo, pues yo también tomaré nota de estos correos. Y bueno, no es más sino despedirnos, nos vemos en 8 días si quieren ahondar más en este tema.